Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos todos amantes de los libros. Hoy tengo para ustedes, hola, aprovecho de saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos en estos programas donde entrevistamos a gente tan interesante. Hoy en particular tengo el placer de entrevistar a Patricio Fernández. Así que voy a invitarlo inmediatamente a conversar. Hola Lore, hola Pati. Hola, Pato. Hola, ¿cómo estáis? Patricio, qué bueno verte. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, con frío como cualquier citadino de aquí de Santiago, pero Como acostumbrándonos ya. se movió la aguja, parece, ¿ah? Sí, claro, el invierno tenía que hacerse notar. Patricio, qué bueno verte acá y poder conversar de tus libros, porque ese es el fin de este programa, es poder revisar un poco de los autores, de qué están viviendo hoy día, y si están escribiendo alguna novedad. Bueno, Hay mira, un mundo de a, los libros que saber también. a mí en lo personal, en cómo decirlo, pero todo esto a mí no me ha caído especialmente mal, digamos, ¿ah? Me ha permitido un espacio de mucha irresponsabilidad, en el sentido de que montones de cosas prácticas quedan como postergadas hacia un futuro incierto. Eh, y, y me ha permitido concentrarme en la escritura de una novela que tenía pendiente también hace harto tiempo. Ahora, cada tanto vienen como aparecen los fantasmas de esto, como de esto que parece no tener destino, ¿no? Que es como un futuro suspendido, que no avanza. Pero en fin, ahí estamos. En la reinvención. En la reinvención y en el acostumbramiento, diría yo, a la incertidumbre. Eh, yo creo que estamos viviendo tiempos en los que viene muy bien eh, tratar de desmanejar, de acostumbrarse como a que el camino se va a ir haciendo muy al andar, que las respuestas van a ir apareciendo muy de a pocas, no aferrarse a demasiadas certezas y más bien como, digamos, navegar, como navegar, a vela, A vela, exactamente. Ver para dónde va el viento. tal Hablemos cual. un poco de tu libro sobre la marcha. Mira, yo lo tengo Sí, ahí. dime, ¿Se Jaime. alcanza, se alcanza a ver? Sobre Aquí, la marcha. aquí si no se los puedo mostrar. Ah, mejor aún. Sí. Genial. Yo te puedo decir que en Busca Libre tenemos sobre la marcha con un 30% de descuento y muy rapidito para despachar. Eso significa que lo tengo en la bodega. Cualquier persona de Chile, cualquier persona de Latinoamérica y del mundo puede comprar tus libros. En Santiago está de un día para otro, así en despacho express. Así que, ¿qué nos puedes contar sobre la marcha? A ver, sobre la marcha, mira, es un libro que yo comencé a escribir el mismísimo 18 de octubre, ahí empecé a tomar nota, eh, porque no, porque me encontré con acontecimientos, o sea, me encontré con una historia. Yo creo que ahí hubo una historia y es una historia que apenas comenzó, que está en punto suspensivo y que no sabemos cómo continuará. Pero esa historia comienza con la salida el día 18 de octubre. Yo me voy yendo estoy dejando la radio donde venía a entrevistar a Rodrigo Pérez, presidente del Instituto Nacional del Centro de Alumnos, y justamente hablábamos de la evasión del pasaje del metro de esos días, de los actos de violencia que habían habido, de en qué consistía más o menos los mundos políticos al interior del Instituto Nacional,
cuando voy camino hacia la Alameda, digamos, hacia Providencia y la estación Salvador, y veo que va bajando un montón de gente por la calle, por la avenida Providencia, porque se habían cerrado las estaciones del metro. Y tuve la sensación muy así como muy vívida de que era un mundo que salía de las catacumbas, digamos. Algo así como un universo que viajaba normalmente escondido, que de repente asomaba. Y después es lo que me tocó seguir viendo en ese tiempo, porque empecé a ir todos los días a Plaza Italia, reportear, conversando con gente, ir a distintos lugares y al mismo tiempo experimentar los propios pensamientos, digamos. Lo que me pareció es que ese mundo que salía a la superficie salía como un fardo que se desperdigaba. O sea, si adentro de los vagones de metro iban como apretados en un fardo, afuera en la calle, este fardo desparramaba sus pajas, digamos. Y lo que vi fue un mundo raro, generaciones nuevas que aparecían con sus propias aspiraciones y discursos, pequeñas organizaciones que no respondían a las anteriores organizaciones de la transición o del mundo concertacionista, ni en la derecha ni en la izquierda, individuos estrambóticos, gente que se disfrazaba, tipos que hacían discursos solo. O sea, esto lo digo para no decir, no ponerlo todo en solo la aparición de una causa o de un discurso, sino que asomaba mucho personaje y mucho mundo. Y tratar de contar ese mundo fue lo que quise más o menos hacer con este libro. Espero que además espero que también con un ánimo narrativo, no hay ánimo aquí de sacar la conclusión ni de explicar exactamente qué sucedió, sino también las ganas de contar cuentos, de contar lo que vi, de contar lo que pensé. O sea, aquí en la parte de abajo de los libros, en Busca Libre, tenemos una sección de la gente que compra tu libro, puede dejar algunos comentarios. Y justamente, Isabel, por ejemplo, dice, excelente y lúcido relato de los acontecimientos de octubre. Y Fabián, una libro de lectura entretenida que relata los hechos a modo de bitácora, de manera amena al lector. Presenta una opinión formada y clara de parte del autor. Volveré a leerlo, porque siento que puedo extraer mucho de él. Mira, agradezco mucho ese comentario, esos dos comentarios, y me importan porque yo fui muy amigo de Nicanor Parra, digamos, y una de las cosas que literariamente aprendí con él, que a él le importaba mucho, decía que el primer reto de un libro era fluir. Nada era más importante, o sea, antes que nada, en la literatura, la lectura tenía que fluir, decía él. Y a mí me importa mucho, cualquiera sea, o sea, yo veo el mundo en una mezcla entre sociológica y literaria, digamos, y me importa mucho que lo que cuente de él, por así decirlo, fluya, o sea, que se deje leer, que interese, que de alguna manera te capture. Es un libro entretenido. Quiero creer que sí. Ahora, es un libro al mismo tiempo en el que yo pasé mucho el susto y la incertidumbre, bueno, que parece a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, si es verdad lo que te decía al comienzo, de que es un libro escrito sobre la marcha, como dice su título. O sea, es un libro que no tuvo reposo. Yo las cosas anteriores que he escrito, por ejemplo, el libro de Cuba, en el viaje al fin de la revolución, me demoré 4 o 5 años. Son libros que alcanzan de alguna manera a descansar, a cuajar. Este era un albur. Y no sé, he recibido lectores generosos que han visto en esta apuesta algo que funcionó. Me suena casi como si estuviera ahí con el cuaderno en las marchas tomando nota mientras seguía marchando. Era exactamente así. O sea, yo alcancé a juntar varias libretitas y la verdad es que además esas notas, yo lo recorría todo esto básicamente en bicicleta. Entonces yo salía todos los días, con eso alcanzaba a recorrer un pedazo más grande de Santiago y andaba efectivamente con mis libretitas negras en el bolsillo, de las cuales he juntado muchas. Desde hace algún tiempo que me paseo por la vida con unas libretitas negras que caben en el bolsillo. Debo ser de los pocos que quedan que toman apuntes así y no en el celular. Sí, sí.
Hay pero algo en las libretitas pequeñas. Yo también tengo libretitas en mi casa, en distintas zonas, así como, creo que tiene un especial, algo especial escribirlo y no textearlo celular, sino escribirlo. Hay algo que se impregna más. hay algo que se impregna más y hay algo que es más rápido. No sé. Además permite hacer muchas cosas. Permite dibujar, permite Dibujo. rayar, permite... Sí. El, este libro sobre la marcha eh, permite un poco vivir esa experiencia, lo que vivimos como estallido social, eh, permite proyectar un poco hacia adelante. ¿Cuál era tu intención al escribir este libro, Pato? La primera intención al escribir este libro es registrar. O sea, desde hace algún tiempo, a mí literariamente me interesa, me interesa, me interesa ver, me interesa, mira, yo diría que hay como dos grandes mundos literarios. La ficción suele apoyarse y suele defenderse como una escritura del recuerdo. O sea, quizás la mayor fuente de la ficción sea la memoria, en el entendido de que la memoria no es el rescate de los hechos tal como sucedieron, sino que el rescate de unos hechos amasados por la propia cabeza y el propio espíritu. Este tipo de libros yo diría que son libros para no olvidar. No es que sean libros que vienen del recuerdo, sino que son también, te aspiran a ser para no olvidar. Y en ese sentido, tiene como aspiración máxima para mí el recoger la mayor cantidad de voces, la mayor cantidad de elementos que están ahí existentes. O sea, si algo me interesa a mí en esto es confundir a partir de ver lo máximo y no aclarar a partir de ver lo mínimo. Eh, y quiero creer que algo así sucede. Ahora, si tú me preguntas, Jaime, de qué puede decir esto para adelante, bueno, ahí me voy a plantear como un estudioso de campo y te puedo decir que ese Chile que está sucediendo ahí es completamente imposible que desaparezca en un par de meses. Por lo tanto, eh, tenemos desde ya una base social agitada y tenemos hoy día una pandemia y una pobreza por venir que solo hacen temer que pueda, ya no temer porque ya lo estamos viendo, ¿eh? Los nuevos brotes de efervescencia social, de descontento y esta vez con el añadido del hambre y de la sobrevivencia cotidiana. Voy a permitirme leer una línea nada más, te prometo. No me gusta hacer spoiler, pero una línea, ¿vale? A lo largo de estos 4 meses el estallido ha sido una fiesta, una mancomunión, una reflexión, una barbarie, delincuencia y guerra. Algo como decías tú, que te gusta confundir, porque entre la fiesta y el vandalismo y la barbarie, eh, Ahora, convendremos que es todas esas cosas. sí, claro. Habrá unos que quieren, que destacan una parte y otros otra. El mundo de Así. derecha, más conservador, lo único que vio aquí fue violencia y fuego. Eh, Determinados jóvenes insuflados, digamos, de esperanza, lo único que vieron fue fiesta y algo así como transformación del mundo. Eh, Hay otros que lo que vieron acá fue la oportunidad de delinquir. O sea, aquí también durante estos días disminuyeron los robos a las casas y los robos a las personas, porque por así decirlo, los compañeros rateros estaban en la calle aprovechando el escándalo, digamos. Sí. Acá también hay problemas de salud mental, que dicho sea de paso, estaba rayado en todas las murallas. O sea, la demanda por determinados antidepresivos. En el Instituto Nacional, fíjate que antes de empezar antes del estallido, una de las demandas ya en las tomas y en los paros era la demanda por mejores tratamientos de salud mental. Me tocó ver harto loco por las calles, gente que se paraba en una esquina y hacía discursos. Y hacía unos discursos largos, ¿eh? Y hubo un señor, me topé con un señor que llegó a la estatua que estaba abajo del Baquedano con 3 de sus nietos, hablándoles así
sobre el futuro como si fuera el presidente de la República. Eh, Wow. Hubo de todo. Y creo que ese de todo se llama el Chile que tenemos que mirar. Ese de todo se llama el país que tenemos que coordinar en el futuro para sacar algo virtuoso y no simplemente un desastre Rancagua, digamos, con una batalla en la que nos matemos todos con todos. Oye, Pato, la Lore tiene una pregunta muy interesante. Nos vamos a salir un poco del tema, pero está en buena que te la quiero hacer igual. ¿Cómo ves lo que ocurre en diversos países y donde se ven situaciones similares a las que vivimos en Chile? ¿Te parece que hay similitudes? Mira, creo que en la introducción lo digo, lo que vimos en Chile no es para nada privativo de Chile. Tiene características propias en Chile, pero es algo que ya empezamos hace tiempo atrás a ver en distintas partes del mundo y ahora lo estamos viendo en más. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, que arranca de un Sí, asunto completamente distinto, está lleno de similitudes. Eh, eh, son grupos, además aquí en el caso norteamericano están habiendo incluso similitudes en la reacción de Donald Trump en algunos sentidos con lo que fue Piñera. Ya encontró un enemigo que le llaman Antifa, que se supone que es poco menos que una organización perfecta que ha coordinado todas estas cosas que están, todos estos estallidos que están habiendo en 70 y tantas ciudades norteamericanas. Es bien improbable, para no decir absurdo, que haya una organización que los cuerpos de seguridad norteamericanos nunca identificaron y que ahora sacaron a flote esa explosión. Esa explosión, como la chilena y como la que vamos a ver y hemos visto en Colombia, en Beirut, en París, ahora también en París estaban habiendo revueltas, y en distintas partes, y las podríamos encontrar el día de mañana para poner una cara muy, muy diferente, la podríamos encontrar en Cuba, es porque ha irrumpido también un mundo nuevo que se relaciona con los otros, con unos medios de comunicación que son lo más revolucionario quizá en la historia, no quizá, lo más revolucionario en la historia humana en las comunicaciones, que han devaluado o le han quitado importancia a las organizaciones intermedias, partidos políticos, sindicatos, iglesias, y que de alguna manera habla cada uno por sí mismo con una coordinación muy, ¿cómo le vamos a llamar? Muy liviana, o sea, acá no hay grupo, acá no hay banderas, acá no hay organizaciones. Ese mundo que no ha sido escuchado por las élites hasta ahora y que tiene otra experiencia, de alguna manera también le tenemos que llamar marginados. En Estados Unidos está demasiado claro que los principales grupos de eso son los negros y son también los inmigrantes de distintas partes, los latinos. Esos hoy sí. día están haciéndose sentir. Y cuando no te han puesto atención por la buena, muchas veces aparecen estos gritos por la mala. Pero son muy O sea, ¿tú parecidas, crees? ¿eh? Están habiendo Sí. saqueos, muy parecidos. La sigla ACAP también aparece allá. Yo creo además que hoy Incluso día... vi ¿Sí? al perro, incluso vi con El algunos perro. stickers. Esto. El, No sería raro. En Chile se tomó como ejemplo la estética de la primera línea, tenía mucho que ver con los combates que hubo en Ucrania, con las peleas que hubo en Ucrania hace más de una década atrás. Y todos vieron un documental que se llamaba Winter on Fire, que contaba justamente lo que pasaba en Ucrania. Se sacaron muchos ejemplos también de lo que estaba pasando en Hong Kong. O sea, hoy día estamos en un mundo mundial, en un mundo muy globalizado, donde es verdad que la gente lee menos, o algunos leen menos, pero esos que leen menos están conectados por otros medios de manera muy instantánea con el mundo. Por lo tanto, yo creo que sí. lo que está pasando en Estados Unidos va a contagiar, para usar el lenguaje del coronavirus, a otros lugares también, ¿eh? Oye, Pato, y acabé de decir de que puede ser que en Cuba veamos este tipo de situaciones también.
Mira, yo ayer hablaba con un amigo allá, porque tengo muy buenos amigos, parte de mis buenos amigos se quedaron allá. Eh, Me dicen que el nivel de pobreza que está habiendo es tan alto. Te voy a sumar ingredientes. Hay Ya. colas eternas para conseguir un huevo. Hay una juventud que no tiene nada que ver, que ya no le interesa en lo más mínimo la tradición revolucionaria que se fundó con los Barbones el año 58. Se acabaron los Castro, o sea, las grandes figuras de autoridad cubanas, esos que eran los admirados, ante los que nadie se paraba ni rabiaba con mucha fuerza, desaparecieron. Fidel murió y su hermano Raúl apenas se ve. Los dirigentes actuales son algo así como dirigentes de poca monta, funcionarios del partido. Y el mundo que deambula por las calles tiene muy poco que ver con los discursos de los años 60. Si se sigue agudizando la pobreza existente y llegamos a lo que fue parecido al periodo especial en los años 90, yo no descartaría que hubiera eso. Ah, y súmale otra cosa. El año pasado llegó el 3G a los teléfonos celulares y la gente está pudiendo organizarse y comunicarse de una manera nueva. Para mí ese dato en el mundo entero es muy relevante a la hora de imaginar, de pensar estas revueltas. WhatsApp nunca se imaginó que iba a ser un coordinador de Jamás, gente. imagínate. Sí, increíble, ¿eh? Yo tuve la suerte de estar en Cuba hace no mucho y recuerdo plazas llenas de gente, todos con celulares. Bueno, hasta Eh, hace poco tiempo atrás, hasta antes de la llegada del 3G, se reunían en algunas calles y en las plazas donde había Wi-Fi. Hoy día sí. ya son muchos, no pocos, los que están teniendo 3G. Mira, en Cuba pasa una cosa que es lo más rara que hay, ¿eh? Porque todo esto cuesta mucha plata para la vida de un cubano, pero los cubanos se las arreglan. Y se las arreglan de manera muy misteriosa. Por la izquierda, dicen ellos, o resolver. Y eso lo resuelven, anda tú a saber cómo, inventan mecanismos para sortear la ley, reciben, los matriculan y los inscriben desde el extranjero sus parientes, en fin, pasan cosas particulares. No, sí, el ser humano se adapta. Yo creo que ese es el superpoder del ser humano, la capacidad que tiene de adaptarse. Bueno, ese es el reto, el mega reto de este momento, ¿eh? Absolutamente. Saber adaptarse. Un poco, sí, nosotros hablábamos la semana pasada, antepasada, con Rodolfo Negra, un doctor, decíamos que iban a hacer un aldeano con WhatsApp. Esa era la figura. Un aldeano que viva en la ciudad, que cultiva su propia comida y que habla por WhatsApp. Una Yo creo que eso ya hay bastante. Eh, uno se encuentra, uno se vertical. encuentra, uno se encuentra con gente conectada, por ejemplo, en los lugares más recónditos. Eh, claro, hay continentes como África donde me imagino que todavía hay poco, pero en Chile a mí me ha tocado tiempo atrás estar navegando por canales, o sea, entre Puerto Natales y, y Caleta Tortel, y en lugares impresionantes encontrarse con la gente que está en medio de una salmonera o un pescador en medio de un bote al que encontraste por casualidad, estar conectados, digamos. Mm. Sí. Eso genera un montón de transformaciones, ¿eh? Y la mayoría yo creo positivas, el que esté la gente conectada. Leo otras preguntas y otros comentarios, Pato, mientras así incorporamos a la gente a esta conversación de, y saber qué van opinando. Eso. Otra buena pregunta. ¿Cómo se ve el escenario de las movilizaciones sociales y el proceso constituyente post pandemia? ¿Crees que el actuar del gobierno frente a la crisis sanitaria va a reforzar el malestar social? Eh, Mira, yo tiempo atrás escribí una columna para el New York Times en la que justamente, y era a partir de un poco del libro este sobre la marcha,
en la que a mí me parecía que si el gobierno no aprovechaba ese momento de la pandemia, esto te estoy hablando a comienzos de abril, eh, para este momento como de cierta unidad de propósitos que era justamente mejorarnos. Acuérdate tú que a comienzos de marzo, antes de que estallara el coronavirus, en el Congreso había un grupo de parlamentarios que estaba pidiendo la renuncia de Piñera porque lo consideraban que estaba mal de la cabeza. Sí, Ese era el argumento que se esgrimía. Por lo tanto, la dispersión era no solo respecto de los políticos respecto de la ciudadanía, que era lo que manifestaba el estallido social, un gran reclamo de distancia entre el poder político, económico, etcétera, y la gente que vivía en sus casas, sino que además había una gran incomunicación entre ellos. Y a mí me parecía que ese tiempo era un buen momento para que se generara una conversación más cómplice, capaz de generar confianza. Creo que el gobierno se farrió esa posibilidad completamente. En lugar de aprovechar ese tiempo, se jactó de que estaba de alguna manera triunfando en la lucha contra el coronavirus y de alguna manera también se sintió muy aliviado de lo que era el estallido social gracias a la peste. Acuérdate que no se demoraron ni 2 minutos en salir a pintar el Baquedano, que le pusieron como un traje de hombre rana, lo dejaron horrible, dicho sea de paso, ¿eh? Perdió todos sus contornos. Le dicen Gatúbela, creo ahora. Y al poco rato, Piñera se sacó la foto en medio de la sí, plaza, y todo esto perdiendo la posibilidad justamente de reunir. Y de pronto nos dimos cuenta que todo ese manejo supuestamente exitoso no había sido tal, no había sido exitoso, y Piñera y el ministro Mañalich empezaron a caer en otro estado de ánimo y hoy día se ha vuelto a hablar del diálogo. Yo creo que efectivamente la situación social se va a volver muy compleja y creo que el Estado, el gobierno, la política, pero en realidad todos debiéramos hacer un gran esfuerzo por ver cómo, en primer lugar, mantener una especie de subsistencia fraterna, que los más desposeídos y los que están más lejos sientan la mano del Estado y la ayuda del resto. Porque de lo contrario va a estar la tentación de la delincuencia. Las organizaciones delincuenciales podrían sustituir a la iglesia en las ollas comunes. Los tipos que terminen solucionando los problemas del hambre podrían ser los que encabecen los saqueos. El tema, digamos, de la angustia del momento podría ser satisfecha por fuerzas muy negativas. Si no se genera un acuerdo grande que incluya el máximo posible de voces y de voluntades para, en primer lugar, preocuparnos de sobrevivir todos a esta borrasca, yo creo que lo que se viene son estallidos fuertes. Sí. tanto en Chile como en Latinoamérica. Mira, en América Latina, Brasil ya se vislumbra como un infierno. Posiblemente se podría llegar a convertir en el lugar del mundo donde haya más muertos o donde uno vea un desastre mayor. Convive además con un presidente que ya está tentando la participación de los militares, él mismo es un militar. Sí, La situación política de varios de los países de América Latina está hoy día muy cerca de los gobiernos militares. Nicolás Maduro ya está usando chaquetas con insignias militares en los hombros. Bukele en El Salvador llegó, digamos, amenazó al Congreso con cerrarlo en un momento con el apoyo de los militares. Donald Trump está en este minuto amenazando con salir a reprimir con las Fuerzas Armadas, cosa que en Estados Unidos es muy inaudita. Y así sucesivamente. O sea, bueno, Ortega en Nicaragua es un presidente de alguna manera que gobierna enteramente con el ejército. El gobierno cubano es un gobierno de las Fuerzas Armadas hoy día. O sea, estamos en un ambiente en que el hambre que va a venir, que es inminente, se habla de muchos millones de personas que caerían en el hambre en América Latina, más gobiernos y democracias frágiles, y con los militares por ahí al alcance de la mano, da como para preocuparse del futuro de la democracia en el continente. sí, absolutamente. Todavía recuerdo los 90
mi generación por lo menos decía, a nosotros no nos ha pasado nada. Y eso, ahora ya tenemos buenas historias para contar a los que vienen. Imagínate, Hay weón. una, una revuelta importante. Mira, Y, yo creo, y Jaime, que surgen estamos, hartan, no, dime, por favor. solo para contestarte esa idea, yo creo que el coronavirus, esta epidemia, va a ser recordada como un hito que marca un cambio de era. No digo que lo produzca la pandemia. La pandemia va a producir muchas cosas, digamos, pero, pero a lo que me estoy refiriendo ahora no es que el coronavirus va a generar el cambio de época, sino que el coronavirus lo va a marcar, lo va a datar, así como el descubrimiento de América de alguna manera señala el final del Renacimiento o el comienzo de la modernidad, eh, o la caída de Constantinopla. O sea, va a ser un momento que va a marcar un cambio de época muy grande. Y en los últimos años, eso que tú contabas de los 90, bueno, hoy día estamos viviendo un mundo que parece haber dejado atrás a los 90 bien rápido, además. En los 90 eran Sí, los tiempos del éxito, los tiempos de hacer plata. Hoy día parece de la que... chequera colgando. Exactamente. Hoy día a la gente incluso le encuentra, los millennials un poco fueron como esto de estar todo el día en una empresa, de servir a un lugar, de no, hay mucha gente que ha incentivado el amor propio y el desarrollo propio. Ahora se habla mucho de emprendedores digitales, de gente que está en esta nueva era de poder crear contenido gratuito, que pareciese ser una palabra que cada vez nos suena más en distintas esferas. ¿Cuál? Voy a leer un par de comentarios más, ¿te parece? Ok. Paula nos dice, vivíamos de la historia de nuestros padres, ahora en menos de un año viví un estallido social, toques de queda, represión y pandemia, como Jumanji. Hay gente en Ecuador dice que políticamente está afectando, está muy afectado ese país y es un problema. Otro amigo llamado Montilla nos dice, ¿es la desigualdad la que tenemos que solucionar o estamos confundiendo el discurso? Te la dejo a ti, Pato. Es interesante esa pregunta. Bueno, Ecuador, me olvidé mencionarlo. Ecuador ha vivido un drama increíble y todavía no termina, y los problemas políticos de descomposición también son muy fuertes. Después de Correa a Lenin y hoy día la pérdida de poder justamente producto de todo lo que se está viviendo es inmensa. Mira, yo creo la desigualdad sin duda es un tema. Y es un tema bien importante. Habría que ver exactamente el nombre con el que le vamos a cuajar mejor. Si se llama inequidad, desigualdad, abuso. A ratos me dan ganas de pensar en que la palabra que más falta es fraternidad. A lo mejor se llama marginalidad. Pero vamos a entrarle al tiro. Lo que yo sí creo que estamos viviendo es un cambio cultural muy profundo. Y una ruptura entre las generaciones, entre padres e hijos, muy hondo. Una ruptura en la relación entre hombres y mujeres, muy profunda. Creo que estamos viviendo también un desdibuje del concepto de autoridad, o sea, la obediencia a otro por ser o mayor, o hombre, o poderoso, o rico, o político, está fracturada. Las rupturas generacionales se están produciendo muy rápido. Por ejemplo, a mí Chanfró, ¿se acuerda el presidente de esto de las ACES? Me decía que ellos no tenían nada que ver con los millennials ni con la generación del 2011 que terminó siendo la del Frente Amplio. Son Sí. generaciones que rompen con mucha fuerza con esa. Por lo tanto, acá hay una gran dispersión, una inmensa dispersión. Y en esa inmensa dispersión, donde todos tenemos acceso, o creemos tener acceso, no, yo creo que tenemos acceso a informaciones muy parecidas, o sea, el más desposeído
tiene una información no muy distinta del hijo del más millonario. Al menos adentro del teléfono tienen lo mismo, pueden ver los mismos videos, podrían llegar a leer los mismos libros, etcétera. Por lo tanto, ya no está dispuesto a que haya un huevón hijo del rico que así como así lo trate como un pendejo, digamos. Ese tipo de jerarquía, la autoridad del patrón por ser patrón, la autoridad del profesor por ser profesor, esto tiene de dulce y de agraz, esto tiene luces y sombras. Sí. Esta ruptura de alguna manera, las estructuras de autoridad es algo que vuelve muy complicado gobernar. Y por eso es que viene un tiempo en que se va a requerir mucho diálogo. Y por eso es que hace tanto sentido un proceso constituyente. Porque no habiendo liderazgos como los de antes, no teniendo a alguien que se instala y da las soluciones y todos lo siguen porque es un ejemplo intelectual, espiritual, artístico, lo que tú quieras, no hay tal. Antes había grandes señores. El mayor ejemplo de esto es Ricardo Lagos, que pasó de ser una persona muy respetada y admirada a ser algo así como muy ninguneado. Bueno, ¿cómo se hace sin que estemos dispuestos a concederle a determinados liderazgos la autoridad para conducir, para que nos pongamos de acuerdo? La única respuesta que se me ocurre es el diálogo. Y de alguna manera ese diálogo, por supuesto, no tiene que ser entre los mismos de siempre, sino que tiene que incluir e invitar a esos que justamente no han participado del diálogo. Y si te vinculo esto con mi afán literario, a mí lo que me gusta o espero en algo como Sobre la Marcha y en los libros que escribo, en la novela en la que estoy ahora, es ponerle mucha atención a esas voces no escuchadas. O sea, intentar hacer participar de alguna manera en la propia narrativa esas voces que no han tenido su lugar. Sí, estoy de acuerdo con tu análisis, Pato. El hecho de que hoy día, no sé si viste, hay un niño, 17 años, había realizado la mayor captura de petróleo en el océano. Fue un muchacho Imagínate. que estaba todavía en el colegio. Como que estamos aprendiendo de los jóvenes. Ahora hay esta relación de poderes que planteas tú, estás muy, muy trastocada. Mira, Y ahora es tanto, va tan dime, por rápido, favor. va tan rápido la historia, a propósito de lo que tú dices, va tan rápido que de pronto pareciera, y yo creo que esto está en el germen de esta ruptura de las autoridades, que de pronto pareciera que hay que preguntarle todo a los jóvenes y no a los viejos. Incluso los viejos, que tienen toda la experiencia de una vida, parecen acudir a los jóvenes para entender el mundo, en lugar de lo que ha sido la historia humana completa, que es acudir a los viejos para entender la vida, digamos. Ese giro es muy extraño. Fíjate que para el estallido social en Chile, lo menciono por ahí en algún cuento de Sobre la Marcha, apareció incluso un movimiento antiadultocracia, en contra de la adultocracia. O sea, el discurso... Yo entrevisté hace poco a una niña así. Increíble. Bueno, increíble. O sea, se supone que el gobierno ahora debiera ser de los niños. Se supone que la bandera y la guaripola la tendrían que tomar los niños. Esto tiene, no sé, yo lo encuentro lo más loco que hay, digamos. Pero hay cosas en las que hace sentido, porque cuando yo me tengo que conectar a alguno de los mecanismos con los que hoy día estamos conviviendo, suelo llamar a mi hijo. Y Claro. ellos a mí me informaron de los estallidos en Estados Unidos, mi hija, no yo a ella. Las primeras personas que captan lo que vienen son los que están en ese nuevo mundo, y pareciera además que las respuestas del siglo XX, para no decir las respuestas de todo el largo pasado anterior, no están dando abasto para muchos de los problemas de hoy. En el estallido social no tenía como miras hacia adelante el socialismo, ni ningún proyecto que nosotros conozcamos. No había tal. Había molestia con el neoliberalismo, había discurso anticapitalista, había discurso anarquista, pero no había un vamos hacia
un lugar. Ese futuro está borroneado, ese futuro y la plasticidad para atenderlo parece ser en los jóvenes, y la respuesta a los problemas de hoy no parecen estar ni en el socialismo, ni en el capitalismo, ni en el cristianismo, ni en los grandes modelos de pensamiento con los que hemos crecido hasta acá. Por lo tanto, la invitación a la apertura mental, digamos, a pensarnos de nuevo, a pensar cómo nos vamos a organizar de nuevo, a pensar cómo vamos a hacer que todos esos que hoy día comparten tanta información y no están dispuestos a someterse a otro, vivamos en un mundo fraterno, constituyamos comunidad. A eso me refiero con la fraternidad, o sea, lazos que van más allá de lo que te pasa a ti contigo mismo, sino que lazos que hacen que tu propia felicidad dependa también de esos lazos afectivos y existenciales con otros. ¿Cómo construimos eso? Va a ser el gran reto de lo que viene. Tengo varios amigos fanáticos de la tecnología que dicen que la democracia va a empezar a ser más representativa el minuto en que podamos conectarnos y votar en mi cama, así, y podamos dar nuestras opiniones, en definitiva como un Twitter de encuestas, que esa va a ser una forma en que podamos canalizar nuestros comentarios, nuestros apoyos, nuestras ideas, bueno, en donde mira, podamos recoger a través de la tecnología las opiniones de aquellos de los cuales estamos en la casa nada más. bueno, mira, ya filósofos, sociólogos, pensadores de muchas partes del mundo, Manuel Castells, Cirinari, etcétera, han expuesto y estructurado los problemas que vive la democracia representativa. La democracia representativa tenía, esto lo voy a poner de manera media caricaturesca, pero es bien concreto y bien real. Arrancaba, entre otras cosas, así la conocí yo, o la pelea por ella, así la conocí en los años 80 y 90, de que tú solo no podías llegar a influir. Por lo tanto, esto está en la ciencia política, digamos, más esencial. Los partidos políticos eran la manera en que muchos se organizaban para llevar su visión de mundo o su experiencia al poder de manera efectiva. O sea, los partidos unificaban miradas de mundo y las llevaban a la discusión pública. Esos partidos políticos tenían, en tiempos de dictadura, ponte tú, así en la clandestinidad, su megapoder era que tenían el mimeógrafo. O sea, para tú poder llamar a una marcha, necesitaba el mimeógrafo para hacer unos panfletos y tirarlos por la calle y que todos nos encontráramos en algo. La mega transformación de las comunicaciones actuales es la prescindencia del mimeógrafo, digamos, para decirlo así. Es que cada cual tiene la posibilidad de manifestarse sin ese mediador. La gran pregunta que va apareciendo hoy día y que se relaciona totalmente con la preocupación de tu amigo es, debilitada la democracia representativa o estos partidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Aspiramos a pasar a una democracia más directa en la que efectivamente todos decidimos en línea cada una de las opciones públicas que tomemos? ¿La política va a pasar a ser la participación de todos diciendo sí o no a partir de nuestros aparatos para tomar decisiones de manera directa? Algo de eso yo creo que va a suceder. Y algo de virtuoso tiene eso, pero está lleno de peligros eso también. Por ejemplo, el uso constante de plebiscitos es un arma muy de los gobiernos autoritarios también, porque tú puedes manejar los resultados. De hecho, depende de lo que yo pregunte, ya sabemos que no todos votan, ya sabemos que las huestes tuyas van a estar más cerca cuando tú les preguntes algo, ya sabemos que la publicidad, las fake news, etcétera, pueden ejercer un influjo enorme en algo así como esa democracia directa que estamos imaginando. Por lo tanto, estamos en medio de un enigma, de un futuro abierto, porque al mismo tiempo esa democracia de los partidos está muy devaluada y muy desvencijada. ¿Cómo vamos a pasar de un mundo al otro? Es todo el desafío, eso viene en la próxima película. Exactamente. Sí, hay mucha esperanza, yo siento, y
quizás soy un poco inocente al respecto, pero yo creo que el bien es mayoría, Pato. Yo creo que la mayoría de la gente está pensando en un futuro más fraterno, más colaborativo, más verde. No nos olvidemos que hace un rato atrás estábamos todos intentando por lo menos tener una mejor relación con la naturaleza, estábamos intentando hacer eh, mm, o preocuparnos de la chimenea, de distintas cosas que nos hacían ver que la naturaleza tenía que responder y tener una respuesta amable con ella. Yo creo que pronto también ese tipo de conciencia verde va a permear la sociedad. Hay hartas voces y gente, bueno, Greta está por ahí haciendo lo suyo, creamos ella no, hay mucha gente que está permeando el asunto de la colaboración y la solidaridad. Incluso esto, que es Internet, nos permite compartir de manera gratuita. Hoy día esta charla, WhatsApp es gratuito, hay muchas cosas que están permeando y creo que el bien es mayoría. Bueno, yo creo que el hombre es un embutido de bestia y de ángel. Eh, Sí, Quiero creer como tú que el bien es mayoría, pero nada de eso eh, me soluciona el que estamos en un tiempo lleno de peligros y de riesgo. O sea, así como tú, yo creo efectivamente que de esto hay que salir con una respuesta ecológica, y ecológica en el sentido profundo. En el sentido profundo significa no solo cuidando los arbolitos, sino los equilibrios, lo, eh, la equidad en el sentido que enseña la naturaleza, o sea, que tú no puedes acumularlo todo en un rincón porque se muere el resto, sí. donde hay una convivencia que se alimenta y crece mutuamente. Todo eso quiero creerlo. Pero también estamos hablando de esto en un momento en que el planeta está al borde del colapso, en un tiempo en que estamos llenos de sequías, en un tiempo en que tenemos a los líderes mundiales más nefastos que yo recuerdo por lo menos en mucho tiempo. Eh, o sea, aquí cerca tenemos a Bolsonaro, un poco más allá tenemos a Trump, el equilibrio, ese mundo que tuvo como regente principal a los Estados Unidos está al parecer también llegando a su fin y sin ni la menor admiración por lo que fue ese periodo de la Guerra Fría, digamos, donde nosotros mismos somos víctimas en parte de ese conflicto. Lo que viene ahora puede ser la hegemonía china, y anda tú a explicarme lo que significa eso, porque ese es un mundo de otras experiencias, estamos hablando de dictaduras de mucho control. La Internet, eh, te advierto al tiro que yo soy un optimista, digamos, por definición, ¿eh? Y a mí el pesimismo me aburre intelectualmente. El pesimismo me parece una cobardía de la inteligencia, me parece la manera de solucionar con más sencillez las preguntas que uno se hace, que es decir, está cagada la cosa, digamos. Es la, es Sí. la, es la respuesta más fácil y la menos riesgosa, porque la más riesgosa es decir, construyamos esto y apostemos a que funciona a sabiendas de que puede no funcionar. Pero dicho eso, te quiero recordar que la Internet, que nos tiene reunidos, que nos permite encontrarnos, que nos acerca, etcétera, etcétera, al mismo tiempo nos expone a la ausencia de privacidad, al mismo tiempo le da herramientas enormes al poder, al mismo tiempo puede permitir un alto control de voluntades. Entonces, es un mundo que está lleno de posibilidades si se usan bien y de peligros si se usan mal y así sucesivamente. Y cómo eso suceda va a depender de nosotros, pero no es que yo viva con la tranquilidad de que el bien va a imperar de golpe y porrazo. Yo creo que el bien se conquista con luchas bien severas, digamos. Nos encontraremos entonces bailando en, Ojalá. en, en la próxima. A ver, voy a ver si puedo leer un par de preguntitas más o comentarios que la gente nos comente. Ay, ay, todos coinciden en de que estamos viviendo un momento importante.
para las nuevas generaciones la política es un chiste, ni siquiera los propios senadores saben leer, pero tenemos todo tipo de comentarios. Pero en este coincido plenamente. Mira, el peligro es encerrarnos en nuestras burbujas, la vida sigue allá afuera. La vida sigue allá Otros subrayan afuera. tu frase. Perdona, La, por la- favor. la vida sigue allá afuera, la vida sigue aquí adentro, la vida sigue en los microbios, en los pájaros, en los climas. La vida sigue. El asunto es cómo nosotros participamos de esa vida. Y es qué hacemos con ella. La vida sigue. Y la vida sigue más allá de nosotros. Y nosotros somos un detalle en medio de la vida, digamos. Pero para nosotros somos todo. Por lo tanto, cómo la construyamos, cómo la acomodemos y cómo nos organicemos es el reto. Y en ese reto hay que tratar de no despreciar la política, más bien hay que conquistarla, porque la política es la manera, es el arte de entendernos, o bien de no entendernos. Es el arte de construir un mundo más fraterno y solidario, o bien más de abusos y autoritarios. Pero es la política. Y por lo tanto, ojalá no la despreciemos, sino que la conquistemos. Y en lugar de mirarla de lejos, la intervengamos. Y el alma humana, Absolutamente de acuerdo. y el alma humana, ese misterio insondable con el que estamos hoy día enfrentados de manera tan íntima al interior de nuestras casas. Sí, absolutamente. Pato, muchas gracias por habernos recibido y habernos entretenido todo este rato. Un Eh, gusto, Jaime. en verdad que yo sé que la gente lo disfrutó mucho, corazones no nos mandaron muchos, pero harto comentario, algunos de un lado, otros de otro. Yo les comento a todos que pueden disfrutar de los libros a ver, ahí se notan, los libros de Patricio Ahí está. Fernández, Sobre Marcha, La calle me distrajo, Cuba, Viaje al fin de la revolución. Qué entretenido poder, este rato de pandemia, cultivar, como decías al comienzo, aquellas cosas más íntimas que teníamos postergadas y poder entretenernos con un entretenido libro. Bueno, ojalá lo lean y conversamos sobre él, porque es un mundo que no se ha terminado. Absolutamente, Pato. Espero verte muy pronto. Chao, abrazo, gracias, un gusto. Que tengan muy lindo día a todos. Nos vemos Chao. pronto. Gracias.